Hermanos, es una bendición estar esta noche. Creo que estamos bien con el micrófono. Sí, muy bien. Sí. Ahora estamos ahí. Gracias, pastor. La verdad es que también para mí, hermanos, es un verdadero honor estar en esta iglesia que conocemos por muchos años y a la familia también. Y sobre todo, hermano, en las diferentes iglesias se hacen escuelas bíblicas de vacaciones casi todas para los niños, ¿verdad? Porque los adultos solo los quieren deshacerse de ellos un rato y después se van a la Marqueta o a algún otro lado. Pero aquí bastantes, hermanos, de verdad yo los felicito por tomar esta semana para aprender la palabra del Señor. ¿Les parece que oremos para empezar? Señor, te damos gracias, Señor, y yo te agradezco mucho por el privilegio de estar esta semana en esta iglesia con un buen grupo de hermanos que han dispuesto su corazón a aprender tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver de primera mano que la iglesia Esmirna, Señor, avanza. Avanza con tu poder, avanza con tu gracia y avanza para tu honra y tu gloria. Sigue bendiciendo a los pastores y al liderazgo en general. Sigue, Señor, bendiciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y que la iglesia pueda avanzar, Señor, a cumplir tus propósitos para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Habíamos anunciado, gracias, hermana, le decía al hermano, que es un poco diferente porque yo trabajo en la enseñanza, ¿verdad? Y a veces son 3 horas de clase, pero es diferente como predicar y enseñar, o sea, es una mezcla diferente. Y sí, la garganta ya hoy termina mi garganta. No es cierto. Tiene que estar lista para el domingo de nuevo, ¿no? Pero el agua nos ayuda mucho. Habíamos anunciado, hermanos, que íbamos a estudiar este libro de Efesios y que íbamos a ver la identidad del creyente, la vida cristiana, que lo vimos en 2 partes, martes y miércoles. Ayer hablamos de la familia cristiana y hoy vamos a hablar de la guerra, ¿qué? Espiritual. Amén. La guerra espiritual. No se olvide también, hermanos, que por supuesto que yo he estado viendo por ahí las transmisiones, están ahí las grabaciones. Usted quiere ver toda la semana o compartirla con alguien, y también si usted quiere lo que son los PowerPoint que hemos utilizado, puede pedirlos a los hermanos allá y ellos pueden hacerle llegar quizás por correo electrónico o de alguna manera. Son para ustedes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la guerra, ¿qué? Espiritual. Y vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Dice así el Señor en su palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, recordemos que el apóstol San Pablo se encuentra en una prisión. Está esperando ver qué va a ocurrir con él, si lo van a decapitar o no. Pero él aprovecha para escribir, él aprovecha para enviar algunas cartas, como esta carta que es de carácter circular. Fue leída en todas las iglesias de Asia Menor. Escribió también Colosenses, escribió
también el libro de Filemón, ¿cierto? Que es parte de estos, y también el libro de Colosenses, ¿verdad? Y aquí hemos dicho que él, en el libro de Efesios, en esta carta circular, nos da una visión de lo que es la iglesia. Ya decíamos el primer día, la iglesia en el sentido universal está compuesta por diferentes iglesias locales. Ustedes son una iglesia local, la iglesia ¿qué? Esmirna, de aquí de Los Ángeles. Y él vio primero qué era la iglesia, qué significaba ser la iglesia, cuál era la identidad de la iglesia. Y después el apóstol Pablo vio cómo, y nos dijo a todos cómo debemos de vivir. Y pues, si usted no vino el martes y el miércoles, está serio cómo debemos de vivir, ¿verdad que sí, hermanos? Dan ganas de salir corriendo a veces. Los enemigos que enfrentamos y todo eso. Es una nueva manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero también el apóstol Pablo vio que la iglesia tiene una lucha, tiene un combate, ¿cierto? Y de eso es lo que nos va a ocupar ahorita. En primer lugar, veamos, hermano, que para Pablo el tema del conflicto, él estaba relacionado, mientras él estaba preso, la mayoría de veces tenía un soldado romano al lado de él, ¿cierto? Que lo estaba, de alguna manera cuidando para que no se escapara. Además, estaba acostumbrado a ver por toda la región de Asia Menor y donde Pablo anduviera, viendo soldados romanos. Se nos fue la pantalla, muchachos, así que a ver si me ayudan en eso. Entonces él tiene en mente lo que es el conflicto que los romanos tenían conflictos con todo el mundo. Ahora bien, vamos a señalar varias cosas acá. Lo primero que quiero señalar es que el creyente, cada cristiano, tiene una batalla, tiene una guerra y es real. ¿Dice amén o no amén? No, Satanás es nuestro enemigo y él no es un mito. Él es un enemigo real. ¿Dice amén o no amén a eso? Ahora bien, a veces es un poquito difícil hablar, y a ver si en eso nos regresa la pantalla, ¿verdad? Me acomodo un poquito en el tiempo. A veces a mí me cuesta hablar del tema de Satanás, y siempre lo hago con mucho cuidado, porque hay gente, hermano, que se escuda en Satanás, y a veces Satanás no tiene nada que ver en algunas cosas. Le echan la culpa por todo. Como aquel hermano, ¿verdad? Que pues se le estalló la llanta y como ya lo conozco, le digo, hermano, Satanás lo quiso matar o usted no había revisado las llantas en los últimos años. Antes de que me dijera que Satanás lo quería matar, yo le hice esa pregunta y me dijo, pues la verdad es que no las había revisado últimamente. Y le digo, yo lo sospeché desde un principio. Entonces, hay que tener cuidado donde nosotros metemos a Satanás. Amén. Cuando David se confiesa en el Salmo 51, él no mete a Satanás. Él no dice que este diablo me hizo ver a Betsabé y me hizo pecar. No, ni tampoco culpa a Betsabé. Él entiende que el problema está en él. Dice amén o no amén a eso. Ahora bien, eso no quiere decir que Satanás exista, que él sea real. Se me movió un poquito la pantalla ahí, pero bueno. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Lo van a corregir? Sí. Ok. Vamos a ver aquí. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? O sea, el diablo está acechándolo a usted y a mí. Y no descansa. Nomás se despierta usted y ya tiene planes para usted. ¿Sabía usted eso, verdad? Ahora, note una cosa, dice el versículo, en el versículo siguiente dice, en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos. Quiero señalar la palabra hermanos. Porque ¿qué significa hermano? La batalla no es solamente de los pastores.
no es solo de los evangelistas, no es solo de los diáconos. La batalla es para todos los que somos hermanos. Dice amén. 5 veces utiliza en este texto que acabamos de leer, hermano, contra. O sea, hay alguien que está en contra de nosotros. Ahora bien, si usted tal vez no me cree en esto, se recuerda en Job 2:2. El Señor empieza a platicar con Satanás. No sabemos en realidad dónde se dio esta dimensión. No pudo ser en la presencia de Dios, porque Satanás, nada impuro, nada inmundo puede entrar a la presencia de Dios. En algún lugar se dio esta plática y Satanás le contestó a Jehová y dijo, porque el Señor le preguntó, ¿de dónde venís? ¿Verdad? Si fuera en este tiempo, de allá por el sur de Los Ángeles, allá ando yo. ¿Y qué andas haciendo ahí? Vengo de rodear ahí. ¿Rodeando qué? Buscándonos a nosotros. ¿O no? ¿Se recuerda que Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo qué? Job, que no hay nadie como él. Lo que pasa es que tú lo has rodeado de muchas bendiciones. Quítaselas y vas a ver. Y Dios dijo, pues te doy oportunidad para que se las quites. Y escuche bien esto. Este capítulo de Job nos enseña que Satanás tiene una artillería cosa seria. ¿O no? Porque, ¿qué le quitó? Los hijos. ¿Cuántos saben que Satanás quiere quitar nuestros hijos? ¿Cuántos saben que Satanás quiere matar nuestros hijos? No destruirlos, matarlos completamente. ¿Cuántos saben que Satanás quiere enfermarnos también? Quiere quitar todos nuestros bienes. Ya decíamos la vez pasada, a Satanás, a la mujer no se la quitó porque la iba a usar el diablo para desanimarlo, ¿no? La voy a dejar porque esa me va. Instrumento útil en mis manos es esta, dijo, ¿verdad? Santo, qué bueno que aquí no hay esposas así, ¿verdad? De alguna manera. Dios mío, ¿no le asusta esto que acabo de decir yo? ¿No le asusta escuchar todo lo que Satanás quisiera hacer en nuestras vidas? Es por eso que usted y yo no podemos ser guerreros. Mis hermanas no pueden ser guerreras expuestas. ¿Qué significa expuestas? Sin tener ¿qué? La armadura, sin tener la manera en cómo defenderse, sin tener la manera cómo atacar. Es tremendo esto. Ahora bien, vean lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y al león le gusta la carne, ¿o no? Se fue en el chiste de aquel hermano que decía, pastor, ore por mí porque el diablo me anda devorando. Y el pastor devora, Señor, reprende, diablo, fuera ya. Siguiente día regresó, pastor, ore por mí porque siento que el diablo anda buscando para devorarme. Yo reprendo todo espíritu, diablo, fuera. El pastor bien consagrado, entregando, orando por el hermano. Ya el tercer día, ya el pastor ya estaba como, ¿qué onda con este, no? Pastor, de nuevo, mire que el diablo. Y el pastor le dijo, un momento, ¿usted sabe qué le gusta comer al león? Carne. Ahí está el problema. Usted anda mucho en la carne, por eso el diablo anda buscando a cada rato. Ande un espíritu y va a ver que el espíritu del león no lo va a ver por ningún lado. Tenemos una guerra, y la guerra es real. Satanás no está jugando. Satanás no está bromeando. Todo lo que le hizo a Job quiere hacerlo a nosotros. Y no podemos estar expuestos. No podemos dejar ningún resquicio por donde él pueda entrar. La meta de esta guerra espiritual, en varias ocasiones, el texto, hermano, dice, y estar firmes.
Si hay una palabra que tenemos que llevarnos todos, porque esto es para todos los que somos hermanos, es estar ¿qué? Firmes. No importando el papel que usted juegue en el liderazgo, no importando lo que sea, nosotros estamos llamados a estar ¿qué? Firmes. A no movernos de nuestro ¿qué? De nuestro lugar. ¿Es fácil estar firme? No. Pero esa debe de ser nuestra meta. La iglesia tiene una lucha espiritual. En esta lucha espiritual, hermano, hay dos elementos importantes, como lo ocurre en el ejército. En el ejército se espera que el soldado, que el guerrero, hermano, tenga una buena constitución física para poder correr, para poder esconderse, para poder salir avante de cualquier situación en conflicto. Tener esa fortaleza física, pero también utilizar ¿qué? El armamento. Si un guerrero no sabe usar el armamento, se puede hacer daño a sí mismo. Así es que lo primero que estamos llamados a hacer es fortalecernos ¿en quién? En el Señor. Nosotros, hermano, estamos ante un poder superior a nosotros. Y cuando digo a nosotros, es si nosotros llevamos nuestra batalla solos. Si usted lleva la batalla sola, pero si usted viene al Señor y se fortalece en el Señor, eso es diferente, eso es distinto. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que aunque Dios es soberano y aunque Dios es el que hace la mayoría de la obra del Señor en nuestra vida, y sabemos que hay debates teológicos en eso, pero nuestras posturas siempre es que hay algún tipo de grado de responsabilidad humana de nosotros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad aquí? El Señor te quiere fortalecer, el Señor te quiere dar la victoria. Si por el Señor fuera, tú vivirías todos los días venciendo al enemigo, pero hay una responsabilidad tuya, hay una responsabilidad mía. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Fortaleceos en el Señor. Amén. Y también dice en Efesios 4 que no le demos lugar, ¿quién? Al diablo. ¿Se recuerda? El Señor le dice a Pedro: Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, he orado por ti. Y yo imagino que Pedro dice: no, si tú oraste por mí, ya la hice. Y nada. En 3 ocasiones Pedro negó al Señor. ¿Sirvieron las oraciones del Señor? Yo creo que sí, pudo haber sido peor el asunto. Pero hay una parte que hacemos nosotros. ¿Estamos de acuerdo a eso? Como dicen que estaba allá hace mucho tiempo en un campo de fútbol en México, ¿verdad? Que un equipo tenía que ganar al otro, pero no estaban pudiendo ganar, ¿cierto? Y entonces llega un jugador y se le acerca al árbitro y le dice: oiga, pítanos un penalti, hombre, no seas malo, échanos una mano. ¿Y sabe qué le dijo el árbitro? Acérquense a la área por lo menos, pues, para que yo se los pite ahí, porque aquí de lejitos no les voy a pitar un penalti aquí. Señor, ayúdame, congregate por lo menos, orar, leer la palabra. Señor, sácame de esta, fortalecete en el Señor, toma tiempo para buscar el rostro del Señor, asiste con fidelidad a la iglesia, lee la palabra de Dios. Es parte de la responsabilidad de nosotros. Dios quiere darnos victoria, pero hemos de fortalecernos en Él, ¿o no? Imagínense si el aspecto espiritual, hermano, fuera como funciona, por ejemplo, el tema del azúcar en el cuerpo. ¿Sabe? Deberíamos de aprender todos nosotros cómo funciona el azúcar en el cuerpo. Bueno, uno viene a aprender cuando tiene diabetes, ¿no? Pero si tú te vas a trabajar en la mañana y empezás a forzar el cuerpo, no comiste nada, como a las 11 te empieza a doler la cabeza. Y ahí te recuerda que no comiste porque no subiste el azúcar.
Y ahí salís corriendo y te vas al Golden Corral a subir el azúcar y te la disparás con todo para arriba, con unos grandes comidas ahí. ¿Se ha fijado que los ayunos se entregan con sopita, verdad? ¿Para qué? Para subir el azúcar despacito. Si usted es de aquellos que se va al Golden Corral y dice, no hombre, 20 tacos para entregar el ayuno. Dios mío. De repente el azúcar anda para arriba. Pero imagínense, hermano, que espiritualmente le empezara a doler la cabeza. No has orado hoy. No has ayunado hoy. No has leído tu palabra. No has buscado mi rostro. Qué bonito sería, ¿verdad que sí? Nos enfermaríamos menos. Ahora bien, es claro que la lucha espiritual, hermano, requiere de nosotros ¿qué? Disciplina. Amén. Yo no sé cuántos conocen algún familiar. No diga amén ni diga nada, porque eso no se dice. Que la familia lo animaba a ir al ejército y decía, no, yo paso esa cosa. ¿Por qué no quería ir al ejército? Está bravo ahí, está muy difícil. O tal vez conoce a alguien que lo metieron al ejército y al mes lo regresaron. No diga nada, pues no queme a nadie. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque esta palabra, hermano, por lo menos esta parte de la palabra, no va muy de acuerdo a la predicación moderna. La predicación moderna dice, tú eres un campeón, ¿cierto? Declárate campeón, tienes el ADN del campeón. No te vas a enfermar, no te vas a sufrir, no vas a tener ningún problema. Tus hijos van a hacer una chulada de maíz prieto. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Usted sufra, mijo. Sufra como buen soldado de Jesucristo. Así que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y también, ahí está, en el mundo, ¿qué tendremos? ¿Qué nos promete el Señor? La aflicción, sufrimiento. Ustedes tienen que beber la copa que yo bebo. ¿Y cuál era la copa? El sufrimiento. Pues usted analiza cómo murieron todos los discípulos. Murieron parecidos al Señor en una cruz. Por supuesto, ellos no eran santos ni perfectos como Cristo. El sufrimiento, la disciplina. O sea, uno no puede, hermano, tener éxito como guerrero si no se disciplina. Amén. Hoy en día, hermano, recomiéndeme un libro sobre cómo orar por 5 minutos. Mire. ¿No quiere un libro cómo ayunar 1 hora usted también? O es como aquellos que dicen, Señor, voy a orar dormido y voy a vigilar despierto. No, hombre. ¿Cierto? Ser cristiano necesita pagar un precio. Y esa es la disciplina. Y si uno no disciplina, no llega muy lejos. ¿Cierto? No llega muy lejos. Yo tengo una sobrina que juega tenis, pero es increíble lo disciplinada que es. Su sueño fue estudiar en línea, su high school, y agarrar una beca acá en los Estados Unidos. Y al final ella decidió en cuál universidad estudiar. Y con todo pagado. Interesante, ¿no? Pero ¿qué? Disciplina. Disciplina. No podemos nosotros, hermano, pensar que vamos a tener éxito si no nos disciplinamos. Y ahí está el problema. No dijeron amén, pero es la verdad. Ahora bien, Pablo va a utilizar una metáfora, hermano, muy interesante, que es la de la armadura, ¿verdad? Pero veamos esto, que es importante. Dice que no demos lugar, ¿qué? Al diablo. ¿Por qué? Siempre me gusta poner este ejemplo, hermano. La Biblia siempre nos advierte de cuando vamos a luchar, hermano, hay que evitar de alguna manera la dificultad, la adversidad.
Por ejemplo, en la tentación, la mejor manera de vencer la tentación es que, en el ejemplo de la bola de nieve, es antes de que empiece. Cuando ya una bola de nieve empezó a caer, ¿qué va a pasar? Va a ser difícil detenerla. Por eso dice, no deis lugar, ¿qué? Al diablo. Por eso la Biblia dice, y oren cuando estén en tentación, o para que no entren en tentación. Déjeme decirle que cuando uno ya entró a la tentación, ya ni ganas de orar tiene. Fortalecerse, ¿qué? Antes, cada día. Ahora bien, hay varias formas en que el enemigo nos ataca. Número uno, tentaciones que inducen, ¿qué? Al pecado. Cuando estudiábamos el tema de que Satanás es nuestro enemigo, él nos estudia. Él estudia, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, una fórmula para poner un negocio incluye estudiar a la competencia, ver lo que la competencia no hace, hacerlo, y ya tenés un espacio en tu ambiente. Pero es estudiar a la competencia. Satanás nos estudia a nosotros. Y él aparece, hermano, para inducirnos a nosotros a desobedecer, ¿qué? Al Señor. Él no nos puede obligar a desobedecer al Señor. Él solamente nos induce, nos recomienda, nos sugiera, nos da un empujoncito, pero al final el que termina yendo es ¿qué? Es uno. ¿Estamos de acuerdo en eso? No viera que Satanás hizo que me tomara la cerveza. Satanás, ahí estaba, yo lo vi. Él lo indujo a usted y usted se la tomó. ¿Cierto? Otra forma en que el enemigo ataca es con falsas, ¿qué? Enseñanzas. Y es impresionante cómo el Nuevo Testamento, hermano, está llena de ¿qué? De falsa enseñanza. De falsos, ¿qué? Maestros. Yo siempre les digo a los estudiantes, ¿verdad? Les voy a definir quién es un falso maestro. Esa definición no la encuentran en ningún otro lado. La creé yo. Les digo, un falso maestro es cualquiera menos yo. Ajá, está buena esa, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ningún falso maestro te va a decir que te está enseñando mal. ¿Correcto? Todo falso maestro se va a caracterizar por decirte que te está diciendo la verdad. Es como aquel que te quiere vender un carro. No te va a decir que está malo el carro, que no te conviene, que está caro. Te va a decir, qué guapo se vio usted en ese carro, señor. Ya uno empieza a creérsela. Ahí es menester que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Que profundicemos en la palabra de Dios para no ser, ¿qué? Engañados. También Satanás alimenta nuestro orgullo. Y cuando alimenta nuestro orgullo, ¿qué hace Dios? Y el orgullo nos trae, ¿qué? La ruina. Además, el enemigo nos ataca con la autocomplacencia. Y yo diría, hermano, que acá en los Estados Unidos es uno de los ataques que el enemigo hace, ¿verdad? Hoy es muy común. Yo voy a iglesias donde, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. A ver, se llaman cristianos cadochos. Cada 8 días nos vemos. Cristianos dominicanos de domingo nada más. Porque, ay hermano, es que entre la semana, la autocomplacencia, usted está, mire que hay partidos y más que ya no trajeron el estadio aquí cerca, pues, y tantas cosas. Y usted se pone en el lugar de Dios. Ahora bien, le viene un problema. A veces uno de pastor, cuando ve venir a un hermano que no viene a la oración regularmente, dice, ¿qué le habrá pasado al hermano que vino? Porque por las buenas no viene. Pastor, ¿puedo hablar? Fíjese que no me está por la buena. Ya sabía, ya sabía. Uno no lo dice, pero lo piensa. Porque como dijo alguien ahí, en el hospital se oyen oraciones más sinceras que en los templos. Cuando nos aprieta el zapato, ahí estamos. Señor, y Dios dice, tenía rato de no oírte, mijo, qué bueno que estaba hablando.
La autocomplacencia. Que Dios, hermano, de verdad, de nuevo, imagine un soldado que se autocomplace. Un soldado que dice, voy a dormir, me voy a quitar las botas, no, voy a guardar Olvídate, te lleva a quien no te trae. Bueno, dice también la Escritura, hermano, que nos fortalezcamos en el poder que nuestra fuerza viene del Señor, fortaleceos en el Señor. Note una cosa, dice Wayne Portine, es importante conocer la armadura de Dios, pero lo más importante es ponérsela. Amén. Uno se puede volver experto. Oh, yo ya he enseñado la armadura de Dios, la panoplia, como se dice en griego. Dale, la conoces, pero te la pones todos los días. Porque el diablo no tiene ningún problema en que tú conozcas la armadura de Dios. Es más, él quiere que la conozcas. Lo que él va a impedir es que te la pongas. Porque si no te la pones, entonces te va a destruir y me va a destruir a mí si no me la pongo. Así es que Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios. El conocimiento es importante, saber es importante, pero de nada sirve saber si no practicamos lo que sabemos. Va a pasar como aquel que tomó clases de natación en línea. Clases de natación en línea, qué bonito. Que lo tiren a la piscina a ver cómo le va, ¿no? Se recuerda cuando David se mete con Betsabé y dice, y el esposo de esta, a ver, mándenlo para la casa. Que para que tenga relaciones con su esposa y así después digamos que el niño no es mío, sino que es de él. ¿Y qué hizo aquel soldado? No se quedó en la casa. Amén. Dijo, no puede ser que mis compañeros estén en la batalla y yo esté aquí en mi casa. Y es interesante que David hasta pidió que lo emborracharan. Pero borracho, Urías Eteo era más honesto que David. Cuerdo, sin borracheras. Dijo, no voy a hacer esto, porque un soldado no puede estar en la autocomplacencia, no puede estar, sino que debe de estar en el rigor de la disciplina, en la batalla, en la lucha. Cuando David debería estar en la guerra, él fracasó. Ahora bien, es importante que sepamos que la Biblia dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay un caso en 1 de Reyes 22:34. Dice, y un hombre disparó su arco al azar. ¿Qué significa al azar? Agarró el arco y ¡pah!, lo tiró así. Y como dicen allá en Centroamérica, de chiripa le pegó. Y dice, y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Qué interesante, ¿verdad? El rey andaba toda su armadura, pero había un espacio pequeñito. Y ahí entró la flecha. Creo yo que si le apunta no le pega, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo de que a veces uno se pone la armadura, pero deja unas junturas, un espacito por ahí. Lo que yo acabo de decir, que el diablo te analiza. Y el problema aquí es que usted se puede jactar que se ha puesto casi toda la armadura y el diablo dice, listo, siéntete contento, estás haciendo algo, mira, qué bueno. Hay gente que ni hace nada de eso, pero por ahí te voy a agarrar. Así es que toda la armadura. Se recuerda lo que se menciona en lo que es las historias griegas, ¿cierto? De Aquiles. Aquiles fue un dios mitológico griego a quien lo mandaron a la tierra, pero decidieron ponerle, ¿verdad?, algo encima para que nadie le hiciera daño. Lo que pasó es que mientras estaban haciendo eso, lo estaban sosteniendo de los pies, del talón. Entonces pusieron toda una cobertura sobre Aquiles, menos bajo el talón que estaba cubriendo la mano de quien lo estaba haciendo. Es mitología.
De ahí viene la frase, el talón ¿qué? De Aquiles. ¿Por qué? Porque Aquiles era un soldado invencible. No había manera de ¿qué? De dañarlo. Pero alguien descubrió que no tenía protección en el talón y por ahí lo derribó. Satanás anda viendo por dónde usted no se ha puesto la armadura de Dios y por ahí nos ataca. Así es que el consejo bíblico es, hay que ponerse toda la armadura de Dios. ¿O no? Probablemente usted ha escuchado esta ilustración, este ejemplo. Uno a veces en su casa, cuando va a recibir visita, arregla su casa, pero tiene un montón de cosas que no quiere que nadie vea, ni su visita, y las mete en un cuarto todas arrumbadas ahí. Cuando llega la visita, usted le empieza a enseñar la cocina, la sala, los cuartos, pero de repente la visita dice, y mire, ¿y en ese cuarto qué tiene? Nada. No puede entrar ahí. No, ahí no. Así estamos bien. Y el problema es que a veces así somos nosotros con Dios. Le permitimos que Él trabaje en algunas partes, pero hay partes donde no le permitimos que trabaje. Y Satanás lo sabe. Por eso la idea es toda la armadura de Dios. Veamos rápidamente en los próximos 30 minutos, hermanos, las partes de la armadura de Dios. No las vamos a ver en orden, pero como está en la Biblia, pero sí de esta siguiente manera que lo he preparado. La primera es el yelmo o el casco de la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cierto? El yelmo, hermano, lo que protege, ¿qué es? La cabeza, la mente. Fíjense lo que dice Filipenses, ¿verdad? Todo lo verdadero. A mí me encanta esa lista, porque la mitad de las cosas que usted y yo pensamos no son verdaderas, pero ¿quién nos saca de ahí? Todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en esto pensar. La verdad, hermanos, es que y hoy en día, escúcheme bien, quizás de las necesidades más grandes que la iglesia tiene y el mundo tiene es de salud mental. ¿Cierto? Necesitamos salud mental porque lo que a veces andamos pensando tonterías, cosas que no son ciertas. Me voy a enfermar, creo que me va a dar cáncer y mire, usted va a morir antes de tiempo. Satanás no puede evitar que seamos salvos, pero sí nos puede hacer dudar de Dios. Nuestra mente, hermano, es un campo de batalla, ¿o no? A ver, déjeme decirle que el tema de la salud mental es, principalmente para uno de pastores, complicado. Porque a veces la gente viene y dice, mire, fíjese que yo, pastor, pienso esto, pienso lo otro. Y uno de repente oye a los hermanos y dice, pero ¿por qué anda pensando esas cosas, pues? Para uno, hermano, pues eso no es un vaso de agua. Pero para la gente, de verdad, se está ahogando. Amén. Y a veces uno gana de decirle, pues no se está ahogando, de verdad, por eso está preocupando usted. Pero la gente, el problema de la salud mental es que la gente sí ve problemas reales, que sí le terminan, ¿qué? Afectando. Y lógicamente uno tiene que orar y uno tiene que decirle a las personas que se metan con el Señor todo ese proceso para dejar de pensar cosas que no debe estar pensando, que no son, ¿qué? Ciertas. Pero el enemigo trabaja en eso. Ahora bien, ¿por qué trabaja tanto eso en el enemigo? Porque de alguna manera, hermanos, lo que nosotros pensamos define lo que nosotros somos y lo que hacemos. ¿Cierto? Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso, lo primero que uno debe de pensar es lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es correcto. Decirle, Señor, cambia mi mente, transforma mi mente. Quiero llenarla de tu palabra. Usted se recuerda que nos pasaba con el COVID. Usted dejó de leer la Biblia y estaba viendo todos los reportes del COVID.
Y uno se asustaba más de la cuenta a veces. Se nos olvidaba que Dios estaba en control. Había razones a veces para asustarse, ¿no? Estoy diciendo que no. Pero de repente, hermano, nos enfocábamos tanto en el problema y se nos olvidaba que Dios es un Dios soberano, que tiene todo bajo control. Ahora, quizás una de las cosas que el enemigo más ataca, hermanos, es que hemos sido perdonados por el Señor. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Pero el enemigo a veces viene a tratar de hacernos ¿qué? No perdonados, no dignos. Y a mí me encanta, porque por ejemplo, cuando nosotros vemos la parábola del hijo pródigo, ¿qué hace el padre? ¿Cierto? Algunos estudiosos dicen que el padre reunió a algunos de sus asesores para decirle: denme ideas de cómo puedo demostrarle a mi hijo que lo he perdonado. Pues dale un anillo, tráigame un anillo. Dale una sandalia, una sandalia. Una túnica, una túnica. Hacele un becerro gordo y mátalo, traigan el becerro. ¿Sabe lo que está haciendo aquí el padre? Yo quiero que mi hijo entienda que yo lo he perdonado. Y toda la manera en que, de alguna manera gráfica, pueda demostrarle que lo he perdonado, lo voy a hacer. Yo no sé qué tiene que hacer más del Señor para decirte que tú estás perdonada. Ahora bien, pero es que mi mente dice otra cosa. Pues ese es el problema mental, que tú piensas algo que no es real, algo que no es cierto. Y el enemigo se aprovecha de eso. Sabe que algunos de nosotros tenemos una baja autoestima, sabe que nosotros hemos sido abandonados, sabe que nosotros hemos pasado por tantas situaciones y eso nos juega en contra a veces de la realidad. Pero la realidad es que Dios nos ha perdonado. Y usted tiene que tenerlo eso en lo profundo de su corazón y también tiene que ¿qué? Compartírselo al diablo. A otro perro con ese hueso, porque yo soy una hija, un hijo de Dios, perdonado por su gracia. Y con el diablo funciona con lo que decía esta semana, ¿no? Mira lo que hiciste. Y usted diga: uff, diablo, qué bueno que no sabes lo demás. Dijo Simón: si este hombre fuera profeta, sabría la clase de mujer que está lavándole los pies y jugándole los pies. Ay, Simón, aquí está alguien que es más grande, más que profeta. Es el Hijo de Dios, misericordioso, compasivo, listo para mostrar su amor y listo para dar una nueva oportunidad a las personas. En el yelmo de la salvación debemos de entender que hay una batalla en la mente. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Los creyentes tenemos que aprender a sustituir los pensamientos negativos que Satanás trata de imponer y que trata de desvirtuar principalmente lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros sustituimos nuestros pensamientos negativos por lo que dice la palabra de Dios, las cosas cambian. ¿Qué hizo el Señor con Satanás? Satanás le decía una cosa y el Señor le decía la palabra de Dios. Es importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Usted se recuerda aquel conflicto que tuvo Nehemías cuando trató de levantar el muro. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo ¿qué? Escarnio. Se burló de los judíos. Como Goliat se burló de David. ¿Qué me están mandando aquí? Pero de repente estaba sin cabeza el camarada. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Así trabaja el diablo. ¿Qué hace este débil judío aquí? ¿Qué se le va a permitir ofrecer sacrificio? Está poniendo en duda las cosas.
¿Cierto? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Si subiera una zorra, lo derribará. ¿Sabe que es que Satanás sabe que él tiene mucho poder cuando habla? Y ahí es donde uno tiene que ponerse el arma, tiene que ponerse el yelmo. Yo le voy a decir una cosa: el diablo no va a descansar de decir tonterías. ¿Se recuerda aquella tontería que dijo la mujer Jezabel a Elías? Mañana tú vas a estar como uno de esos profetas. Y Elías agarró y salió espantado de ahí. Era imposible, hermano. No es lógico que alguien te amenace. Si alguien te va a matar, no te avisa. Y además, a un profeta que hace descender fuego del cielo, nadie se le acerca tan luego. ¿Verdad que sí? Pero Elías se comió el dardo y salió espantado. Y ese es el problema. Los dardos de Satanás son mentiras. Él es padre de mentiras. Pero como usted y yo no tenemos el yelmo, nos la tragamos todo. Nehemías se paró y le dijo: oye Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. Por poco le dice Jeremías: botellita de Jerez, todo lo que digan será al revés. ¿Cierto? No es fácil esto, hermano. Yo me imagino que si David hubiera sido latino, le hubiera dicho: ¿sabes qué, Goliat? Tú puedes replicar y dar misa, pero ahorita ahí te va la onda. ¡Pam! ¿Cierto? Ya. Yo no voy a hablar tanto como tú. Yo te voy a vencer. Y eso es lo que puede hacer un hijo de Dios cuando pone el yelmo, cuando se cuida la cabeza, la mente. Hermanos, necesitamos que orar para que nuestros hijos tengan un yelmo en su cabeza. ¿Cierto? Todos los que somos padres aquí no queremos que nuestros hijos sean derrotados ni confundidos. Pero ahora reina la confusión. Segundo lugar, hermano, la coraza de justicia. Y la coraza de justicia tenía que ver básicamente ¿con qué? Con lo que llevaba en la parte ¿qué? De adelante. ¿Cierto? Y la coraza de justicia nos recuerda, hermano, que esa coraza primero la recibimos por iniciativa de Dios. Amén. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. O sea, un muerto no le dijo: Señor, sálvame. No, el Señor lo salvó porque quiso. Y eso es bien importante recordárselo al diablo muy seguido. ¿Sabes qué? Ay, ¿tú qué crees, hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios porque Dios así, Él me escogió. ¿Cierto? Recuérdenle todo quién es su identidad en Cristo, que aprendíamos el lunes. Él me escogió, Él me aceptó. Si tú no me aceptas, es problema tuyo, pero el Dios soberano de la tierra ya me aceptó y me ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Debemos de vestirnos, hermano, de la coraza de justicia, que no es nuestra justicia. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero que hemos sido justificados, ¿qué? Gratuitamente. ¿Cierto? La palabra de Dios nos dice entonces, hermano, en la coraza de justicia que hay que proteger principalmente el corazón. ¿O no? Hace años había un gobernador en la otra costa que se desapareció varios días. Y no llegaba a la oficina y nada. Y lo encontraron en el aeropuerto de Miami, venía de Argentina, había pasado que una periodista argentina vino para entrevistarlo para algunas actividades, se siguieron comunicando por correo electrónico y el hombre se quedó enamorado de ella. Y dijo: pues estoy enamorado de mi esposa, estoy enamorado de la periodista también. ¿Y cómo va a ser? Ahorita voy a hablar con mi esposa a ver cómo vamos a hacer. ¿Cómo no? Hay que proteger el corazón, porque de él mana la vida. Porque el corazón es el timón del barco. ¿Cierto? Tu vida y mi vida van dependiendo de dónde va mi corazón, nuestro corazón.
Y la Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Correcto? Como el corazón es engañoso, el corazón me está diciendo esto, como sos engañoso, mejor voy a esperar. Voy a orar, voy a ver si esto es de Dios o no es de Dios. Dice la Escritura en 1 de Reyes 11:4 que cuando Salomón era de edad avanzada, las mujeres inclinaron su corazón a los dioses. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, perdió la batalla de su corazón. ¿Cuándo? Al final de sus días. Cuando hablamos de la armadura de Dios, no es para ponérsela el domingo nada más. Es de ponérsela hasta el último día. Les decía la vez pasada, cuando ya lo estén enterrando a uno, uno dice, qué buen hermano se ve este. Pero antes, abusado. El escudo de la fe. Interesante, ¿verdad? Puse ahí a un hermano ahí con el escudo de la fe. Porque el enemigo tira ¿qué? Dardos. ¿O no? No le tira dardos a usted. Dice un escritor, en la aljaba del diablo hay toda clase de proyectiles ardientes. Pablo en Romanos menciona algunos de estos, como por ejemplo la tribulación, la angustia, la persecución y el hambre. Todo esto está tratando de ¿qué? De separarme del amor de Dios. Pero es que dice Pablo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni peligro, ni cuchillo, ni espada podrán separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero lógico, Satanás utiliza todos esos dardos para separarnos, para perder nuestra fe. La fe, hermano, es la confianza en Dios. Usted siempre que piensa en la fe, es la confianza en Dios. Y ya siempre hemos dicho que uno siempre tiene más fe para los otros que para uno. Si alguien dice, mire hermano, tengo cáncer, hermana, el Señor no ha perdido ninguna batalla. Vamos a tener fe. ¡Wow! Y no, qué fe la del hermano. Cuando le dicen a uno, ministrese solo ahí, diga lo mismo. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo cuando le dicen a usted. Y hermanos, el enemigo quiere que perdamos la confianza en Dios. Es que a veces Dios se tarda. A veces Dios no llega. Y uno tiende la tentación a perder la confianza en Dios. A veces uno tiene la tentación, hermano, a perder la confianza en aquello que Dios te ha prometido. En tu familia quizás, en tus hijos. ¿Cierto? Alguien ha dicho que nuestros hijos más tremendos son los que van a ser más tremendos en el reino de Dios. Amén. El enemigo le tiró dardos a Jesús en el monte de la tentación. ¿Y qué dijo el Señor? Citó la palabra. La palabra. Vamos a ir adelante porque se nos acabó un poco ya el tiempo, ¿verdad? La espada del Espíritu. Note una cosa, hermano. Esta es la espada del Espíritu, no la espada de nosotros. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero a veces uno no sabe usar la palabra. No dígame, pero es verdad. Nosotros tenemos la palabra predicación y otros la palabra piedricación. Es la misma palabra, nada más que la usan para tirar pedradas. Qué bueno que aquí no pasa eso, pero en algunas iglesias de esas que les dije que salen en las novelas, los hermanos pasan y tiran un verso. Ay, el hermano que está, mira lo que leyó la hermana. Cuando me toca a mí le tiro uno, yo regreso. Tirándonos la Biblia, dice. No. La palabra de Dios, hermano, debe ser usada por el Espíritu. O sea, dirigido por el Espíritu. Porque a veces somos dirigidos por la carne y decimos cualquier qué cosa. Hay tantas espadas
famosas, ¿verdad? Pero el cristiano tiene su propia espada. Y es la palabra, ¿qué? De Dios. Ahora bien, lo importante de esto es que en la armadura de Dios hay, hermano, elementos para defenderse, pero hay elementos para conquistar. Amén. No solamente estamos llamados a defendernos, pero a conquistar. Y cuando hablamos de conquista, tenemos que recordar lo que Jesús les dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y ahora la iglesia, hermano, a veces, como dice Alessandro Pronsato, estamos haciendo el recuento de nuestros enemigos. Ay, hermano, es que está feo afuera. Ay, es que ya pasaron esta ley. Ay, es que vienen estos. Ay, que miren. ¿Usted cree que los apóstoles andaban diciendo, ay, nada? Se fueron a los lugares donde podían predicar, predicaban la palabra. De repente había mucha gente, el Espíritu Santo descendía y la gente se convertía por miles. Pero a veces uno está, ay, es que está bien, está difícil el asunto, pero Dios no está preocupado por cómo está el asunto, porque el poder de la palabra de Dios no ha cambiado. La Biblia sigue iluminando, la Biblia sigue transformando, la Biblia sigue cambiando en las personas. Pues lo cambió a usted, imagínese. Como digo aquel, el lechero del rancho se convirtió. Y aquí le digo, ¿y cómo sabes eso? Porque ya no le echa agua a la leche. Tenemos que leer la palabra. Amén. Dice un escritor de disciplinas espirituales que si de repente pasara un viento, hermano, sobre todas las Biblias de los cristianos, tendríamos la tormenta de polvo más grande que ha habido en la historia. Todas empolvadas la Biblia, ¿verdad? Hay que leer la palabra, ¿verdad, hermanos? Para saber cómo usarla, para saber cómo implementarla. En medio del combate donde habla Satanás, tiene que hablar Dios. Y no tenemos que callarnos, tenemos que hablar la palabra de Dios, la palabra de verdad. Pedro, cuando pudo, usó la espada humana, pero cuando Dios lo llenó del Espíritu Santo, utilizó la palabra de Dios en el día de Pentecostés y miles de personas fueron salvas. ¿Por qué? Dice que en el día de Pentecostés la gente dijo que estaban compungidos de corazón. Una traducción podría ser, tenían el corazón taladrado. ¿Quién había taladrado el corazón? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tenemos que volver a aquella palabra, hermano, donde la gente se sentaba y decía, pero ¿quién le ha contado la vida al pastor? ¿Quién le contó la vida al predicador? Porque está hablando a mi corazón. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios y a eso tenemos que volver. A esa vida tenemos que volver. La espada debe de estar pegada a nosotros. El calzado del evangelio es lo último, hermanos, que tenemos acá. Amén. ¿Cuál es el propósito del calzado? Recuérdense que el calzado romano llevaba ¿qué? Para poder dar seguridad. Y bueno, llevaba tachones, ¿verdad? Para poder tener ¿qué? Seguridad en todo esto. Pero también tenemos, amados hermanos, el cinturón ¿qué? De la verdad. Los varones usamos cincho, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder desplazarlos de la mejor manera. Un creyente tiene que tener en sus lomos, en su cintura, la verdad. Si uno no habla la verdad, no va a poder avanzar en esta vida. Si uno no dice la verdad, porque las mentiras tienen patitas cortas, la verdad los alcanza muy pronto. Parte de la armadura del creyente es hablar con la verdad. Porque con las mentiras no llegamos a ningún ¿qué? Lado. Es más fácil que lo perdonen, que lo consideren a usted cuando dice la verdad, que cuando insiste en decir mentiras. Y a veces la gente ya sabe que usted está mintiendo.
Tenemos que tener esa soltura. Tenemos que tener esa capacidad. Que Dios nos ayude en esto. Voy a invitarle a que nos pongamos de pie unos minutos, hermanos, y oremos todos juntos en esta hora. Señor, te damos infinitas gracias por estar con nosotros. Nos ha recordado que estamos en medio de una guerra, de una batalla. En el pasaje de Job nos recordaste toda la artillería que tú dejaste caer sobre el pobre Job. Señor, lo dejaste absolutamente sin nada. Y aunque esto era parte del trato que tú tenías con él, pero detrás de todo esto podemos ver lo que dice Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gentes poderosos. Y este pasaje nos refleja que si Satanás pudiera, en nuestra vida haría lo mismo que hizo con Job. Por eso no podemos estar expuestos. Por eso no podemos dejar de fortalecernos en tu presencia, en la oración, en la vigilia, en el ayuno, en la lectura de tu palabra, Señor, en la congregación, en congregarnos en tu casa para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Por eso no podemos de pensar en esta metáfora del soldado romano que Pablo utilizó para decirnos: hay una armadura espiritual que ustedes deben de ponerse. Deben de cuidarse el corazón, deben de cuidarse la mente, deben de cuidar lo que piensan, lo que sienten. Deben de saber usar la palabra con sabiduría. Señor, ¿cuánta sabiduría necesitamos de tu palabra para poder hablar con nuestros hijos? Para poder guiarles, Señor. Para poder hablar con nuestras familias. ¿Cuánta sabiduría necesitamos, Señor, para compartir la fe? Para conquistar territorios, para conquistar almas, alma tras alma, Señor, para que se congregue en esta iglesia Esmirna, Señor, a quien tú has puesto como luz a las naciones, no solamente acá, pero a las naciones, Señor, a través de todos los proyectos misioneros. Señor, ayúdanos a calzarnos con el evangelio de la paz. Enséñanos a vestir el cinturón de la verdad, que en nuestros caminos, Señor, hablemos lo que es verdad, hablemos tu palabra, Señor, y que nuestro decir sea sí, sí, o no, no, pero no, que digamos sí cuando es un no realmente, o un no cuando es sí. Que aprendamos, Señor, a hablar con tu verdad, con tu palabra, Señor. Levantamos nuestro clamor delante de ti, Señor. Nos has recordado, Señor, que el soldado creyente tiene que sufrir penalidades, que el soldado tiene que disciplinarse, tiene que dejar la autocomplacencia y ser radical, Señor, en estar ahí en tu presencia, en permitir que su corazón sea transformado por tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, Padre, a batallar, enséñanos a luchar. Tenemos una lucha personal, tenemos una lucha familiar, tenemos una lucha, mis hermanas, por sus esposos, los esposos por las esposas. Tenemos una lucha por nuestros hijos, aquellos que tienen nietos por sus nietos, Señor. Tenemos una lucha por tu pueblo, Señor, por las almas que se congregan en cada comunidad de fe, Señor, en el mundo, para que podamos vencer al enemigo, para que podamos, Señor, triunfar hasta aquel día en que tú has de venir y que sabemos, Señor, que será muy pronto. Te damos gracias por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Un placer estar con ustedes toda esta semana.